Muy bien. Esta sería ya nuestra antepenúltima clase. En teoría nosotros terminamos ya el próximo lunes, porque nuestro examen final ya es el 16 de diciembre, ¿está bien? Bueno, el día de hoy nosotros vamos a desarrollar el tema de atragantamiento. O sea, atragantamiento sería el tema del día. Voy a prepararles, yo les voy a pasar en el grupo el tema que van a investigar y eso van a exponer el próximo lunes. Esa exposición en base a la investigación que van a realizar va a ser, les va a validar sus 10 puntos como trabajo práctico. ¿Está bien? Eh, Ustedes en teoría son varios, pero son muy pocos los que se están conectando. Ya para la parcial tuve ciertas consideraciones, incluso con algunos alumnos que entregaron, después de la fecha entregaron su trabajo y de igual manera les validé con sus 10 puntos. Ahora sí van a tener que trabajar por esos 10 puntos. Voy a plantearles, o sea, ya al culminar la clase de hoy, les voy a pasar yo el tema de lo que van a investigar y van a realizar un trabajo en base a eso y la próxima clase van a exponer. En vista de que son varios, la verdad. A ver, tengo que corroborar después, porque en cuanto al examen sí son varios, pero en la lista son muy pocos los que asisten, entonces no puedo determinar la cantidad exacta de alumnos, porque como no se conecta, entonces es muy complicado saber cuánto lo que son en verdad, ¿verdad? Entonces, voy a ver si hacen de manera, porque lo conveniente sería que realicen de manera grupal. Entonces, las indicaciones, las directrices con relación al trabajo les voy a enviar por WhatsApp en el grupo. Cualquier consulta que tengan otra vez con relación al tema, van a preguntarme en el grupo, así los compañeros también se enteran, ¿está bien? Bueno, entonces, para la próxima clase, como va a ser nuestra última clase, ustedes van a exponer, o sea que ustedes van a dar la clase de ese día, ¿está bien? A modo de adelantarles un poquito, van a preparar un PowerPoint que no se exceda de 10 diapositivas. ¿Qué quiere decir eso? Hasta 10 diapositivas nomás van a tener como para poder explayarse en cuanto al tema que les voy a dar. Va a ser un solo tema para todos los grupos. Y lo ideal sería que sus diapositivas estén cargadas con imágenes en vista de que es justamente primeros auxilios, ¿verdad? Ya que no podemos tener una práctica presencial, entonces por lo menos para guiarnos a través de videos o imágenes. Si es que ustedes pueden cargar videos en su PowerPoint, cosa que yo no pude hacer justamente, si pueden hacer eso ustedes, genial, bienvenido sea. Ya va a quedar a criterio de cada grupo, en este caso, la manera en la que van a presentar. Pero como les digo, que no pase de 10 diapositivas. Bueno, eso es todo. Después le voy a estar indicando todo. Le voy a enviar un mensajito en el grupo indicándoles todo lo que va a ser referente a esa exposición. Muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar la clase. Hoy vamos a hablar sobre el atragantamiento, que prácticamente es uno de los últimos temas ya a desarrollar dentro de nuestro programa. Bueno, un ratito. El atragantamiento, así tal cual y específicamente, es cuando
justamente un objeto extraño obstruye las vías respiratorias, impidiendo que la persona pueda respirar correctamente. Esto puede suceder al comer, al beber o al inhalar algún objeto pequeño. Independientemente, puede ser a través de las vías respiratorias o también a través de la boca, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el atragantamiento en sí, en pocas palabras, sería justamente la obstrucción de las vías respiratorias por un objeto extraño. O, como menciona también, puede ser por bebida, comida o algún objeto. Cuando hablamos de signos y síntomas, ¿qué es lo que aparentemente presenta una persona cuando está con ese episodio de atragantamiento o cuando está en medio de esa situación, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo saber, fulanito se está atragantando? En ese caso, la persona, la víctima, presenta incapacidad para hablar o toser con fuerza, ¿verdad? Ocurre muchísimo cuando hay, por ejemplo, reuniones familiares o reuniones laborales, ahora justamente que se acercan las cenas de fin de año y demás. Suele ocurrir mucho, independientemente que ocurra con los niños, también ocurre con los adultos, ¿verdad? De repente, qué sé yo, comiendo un asado o algo, no corta como tiene que cortar la carne, no mastica como tiene que masticar, y entonces eso al querer deglutir, al querer tragar, se queda atorado en las vías respiratorias, ¿verdad? La garganta en este caso. Lo primero que una persona hace en ese caso es enviar las manos al cuello, enviar las manos hacia la garganta, ¿verdad? La persona, la víctima, se pone de color azulado o pálido o incluso se pone todo rojo, ¿verdad? Hay en algunos casos cuando ya pasa mucho tiempo y está en ese proceso de atragantamiento o está durante ese episodio, hay ocasiones en las que ya la víctima pierde la conciencia. Y también empiezan a realizar o a hacer ruidos agudos al respirar. Eso por intentar justamente volver a respirar, ¿verdad? Entonces, esos primeros 3 signos y síntomas serían los momentos claves en donde nosotros podemos hacer algo todavía. Ya dado cierto episodio ya de pérdida de conciencia, ya es más urgente la cuestión. Si bien en algunos casos se puede todavía ayudarle, hay que ser rápido en esos momentos, ¿verdad? Porque quiere ocurrir. Entonces, cuando ya no llega oxígeno qué sé yo, a las vías respiratorias, ya no llega oxígeno, entonces justamente, o al cerebro mismo, el paciente o la víctima en este caso se desvanece. Muy bien. Podemos clasificar en 2 puntos estratégicos, en 2 puntos principales al atragantamiento. Y estas serían, la primera, según la gravedad de la obstrucción. Puede ser una obstrucción parcial o una obstrucción total. Al ser parcial esa obstrucción, la vía aérea no está completamente obstruida, por eso está parcialmente obstruida. La persona puede toser o puede hablar o respirar con dificultad, pero el aire aún puede pasar. Entonces es el famoso cuando la persona ya estando en esa situación te avisa o te golpea o te avisa que se atragantó con algo o no puedo respirar. Y muchas veces lo que suele ocurrir también es que se altera el paciente, se altera la víctima y eso obstaculiza aún más justamente el paso del aire, ¿verdad? Por eso es otra cuestión. Cuando la obstrucción es total, la vía aérea está completamente bloqueada y la persona no puede respirar, toser ni hablar.
es una situación de emergencia que requiere una acción inmediata, rápido hay que actuar en ese caso, porque justamente cuando hay una obstrucción total ya no hay paso de aire y sabemos que si no entra aire a los pulmones, no se oxigena el cuerpo, va a perder la conciencia en cualquier momento el paciente. La segunda clasificación de este atragantamiento sería según la duración. La primera era en base a que la obstrucción sea total o parcial. Y en este caso depende mucho de la duración también. Cuando hablamos de una duración aguda, ocurre de forma súbita y suele ser causado por la ingestión de un objeto extraño. Sin embargo, cuando es crónico, se desarrolla lentamente y puede ser causado por tumores, inflamación u otros problemas médicos. Entonces, el atragantamiento en sí no precisamente se debe a que obstaculiza algo, un objeto extraño, sino también puede verse obstruido el canal o el paso del aire a raíz de justamente la presencia de algunos tumores o una inflamación, ¿verdad? Puede que al tener yo obstruido esas vías respiratorias, al comer, por más que estoy cortando en trocitos pequeños lo que esté comiendo, en el caso de que sea por comida o algo, como es ínfimo el paso, o cuando, como es chico el paso de, del espacio de esas vías respiratorias, entonces puede a raíz de eso surgir este atragantamiento también. Muy bien. Otros factores a considerar, además de la gravedad y la duración, otros factores pueden influir en la evolución del atragantamiento. Puede depender de la edad, el tipo de objeto, el estado de salud y el estado de salud. En cuanto a la edad, los niños pequeños y los adultos mayores son más propensos a sufrir atragantamiento. Y en ambos casos puede deberse justamente a situaciones por la dentadura misma. Los niños pequeños, en el caso de los niños pequeños, de repente ocurre cuando al no masticar bien lo que están comiendo, o al, qué sé yo, cuando al no cerciorarse, o al no cerciorarse los padres, que esté cortando chiquitito lo que va a comer y demás, puede producirse ese atragantamiento. No obstante, también ocurre de repente que, qué sé yo, la criatura y demás introduce a la boca objetos pequeños, en teoría, pero que pueden justamente obstruir esas vías respiratorias. Lo que comúnmente suele ocurrir es que meten moneda en la boca o los juguetitos, esto que, es, que traen de las piñatas y demás, son objetos que fácilmente pueden obstruir la vía respiratoria de estos chicos. Creo que hubo un caso hace poco de un niño también que justamente tragó pila, creo que tragó, pero era esa pila redonda similar a la moneda. Tengo entendido que tenía que operarse ese chico para que le puedan extraer esa pieza. Entonces, son situaciones que suelen ocurrir. En ese caso, por ejemplo, pasó, pero como es justamente un objeto que puede ser dañino para el cuerpo de la criatura o del chico, en ese caso tienen que retirar de manera quirúrgica, ¿verdad? En el caso de los adultos mayores también suelen ocurrir estos atragantamientos, uno por la mala masticación y en otros casos también debido a justamente a ciertos problemas crónicos que pueda tener la persona. De repente no degluten, o sea, no tragan con facilidad o tienen alguna alteración justamente en la deglución que suele ocurrir mucho también. Suele darse mucho en ellos, con ellos también la broncoaspiración a raíz de eso. De repente se atraganta con la sopa, se atraganta con, qué sé yo, con el vellú, siempre con materiales o restos de alimentos que son de difícil deglución. Hay ocasiones que son chiquititos, pero no le deja respirar
y no es precisamente por atragantamiento, en ese caso podría ser por asfixia, ¿verdad? Pero suele ocurrir también. Debido a los tipos de objetos, puede ser otros factores también a considerar. La forma, el tamaño y la consistencia del objeto que obstruye las vías aéreas pueden afectar la gravedad del atragantamiento, dependiendo siempre justamente del tamaño más que nada, y como menciona ahí, de la forma de lo que se introdujo a la voz. En el caso de los chicos, más que nada, podría aplicar bien este caso. Como les dije, como les comenté, este ejemplo de este chico que se atragantó, o niña, específicamente no recuerdo de qué sexo es la criatura, pero sé que pasó por la vía, llegó hasta cierta parte de sus vías respiratorias la pila que tragó, ¿verdad? Entonces, en ese caso, hizo pasar. El estado de salud también influye mucho, como les mencioné, personas con ciertas condiciones médicas como enfermedades neurológicas o problemas de deglución pueden ser más vulnerables. Hay ocasiones en las que incluso ingiriendo agua, las personas suelen broncoaspirar, ¿verdad? O sea, en vez de irse a la zona del esófago, se va a las vías respiratorias, ¿verdad? Entonces, ahí empieza a toser y a toser. Mano ahorita. Un ratito les voy a poner en silencio porque me distraen. Muy bien. Las consecuencias del atragantamiento, ¿qué es lo que puede ocurrir en el caso de que no se trate de manera inmediata un atragantamiento? Lo primero justamente sería la hipoxia. La hipoxia es la disminución del oxígeno en la sangre. No llega suficiente oxígeno a las vías respiratorias, a través de las vías respiratorias a los pulmones, entonces no hay una buena oxigenación. Y al no haber una buena oxigenación, hay pérdida de conciencia que justamente puede ocurrir o conducir a un daño cerebral por falta de oxígeno en el cerebro, al cerebro. Y posteriormente, justamente, le lleva a la muerte a la persona. Esto tampoco es algo que puede ocurrir de manera abrupta, pero sí cuando pasa mucho tiempo la persona con este episodio, sin que se le auxilio, sin que se retire el objeto que justamente, de ser el objeto el que está obstaculizando el paso del aire, evidentemente puede llegar a padecer estas ciertas consecuencias, ¿verdad? Entonces, es algo que no se puede desvalidar, que no se puede tampoco desmeritar. Tiene que tener su importancia, le tenemos que dar importancia. Como les digo, son situaciones que sí o sí en algún momento todos pasamos en nuestra familia. Si bien quizás no le habrá pasado, no nos habrá pasado a nosotros, o también pudo habernos pasado a nosotros, sí o sí alguien en la familia sufrió de eso. Entonces, más que nunca, estos procedimientos que vamos a ir viendo son muy importantes, no son complicados. Entonces, es conveniente, de repente, si bien no vamos a poder practicar esto entre nosotros, quizás se puede practicar con la gente en casa o con algún muñeco en el caso de justamente de estos primeros auxilios en el caso de los niños. Y más que nunca, para enfatizar más lo que es los procedimientos. Bueno, un ratito. Isaías, ¿no querés contar algo desde tu experiencia? Estoy escuchando atentamente, profe, pero ahora mismo no, continuamos nomás. Ok, excelente. Bueno, maniobra de Heimlich.
Hoy me enteré que había sido es Heimlich, no sé qué, el término. No siempre le decimos Heimlich. Había sido, es un término alemán. Bueno, esta maniobra es una técnica de primeros auxilios que se utiliza para desobstruir las vías respiratorias de una persona que se está ahogando debido a un objeto atascado en la garganta precisamente. Esta maniobra consiste en aplicar una presión fuerte y rápida en el abdomen, lo que genera una especie de tos artificial que puede expulsar el objeto que obstruye las vías respiratorias. Entonces, en esta técnica se utiliza a través de la fuerza de presión, de una presión que ejercemos hacia arriba, justamente, simulando o justamente buscando una tos artificial que haga que expulse justamente el objeto que está atascando o está atascado en la garganta. La tos principalmente es justamente esa su función, ¿verdad? Nosotros tosemos para poder liberar lo que en teoría está molestando dentro de los pulmones, ¿verdad? O las vías respiratorias, las vías aéreas altas en este caso. Entonces, esa es la función o esa es la técnica o el método que justamente busca realizar para poder expulsar eso. Una presión entonces, con una presión fuerte y rápida en la zona del abdomen, siempre hacia arriba justamente para generar esa tos artificial. Muy bien. ¿Por qué es importante la maniobra de Heimlich? Uno, porque salva vidas. Un atragantamiento puede ser una emergencia médica que pone en riesgo la vida de una persona. Rápida y efectiva. Si se realiza correctamente la maniobra de Heimlich, puede desalojar el objeto obstructivo en segundos al aplicarse bien la técnica, justamente como mencioné. Un ratito. Fácil de aprender. Aunque requiere práctica, la maniobra de Heimlich es relativamente sencilla de aprender y puede ser realizada por cualquier persona. Por eso justamente les estaba mencionando que más que nada esto es práctica. Y es una técnica que en teoría, si bien en los primeros auxilios todos deberíamos manejar, que sería lo ideal y sería magnífico eso, esta técnica, esta maniobra más que nada deberíamos saber hacer. Porque como les digo, son situaciones que nadie está exento de vivir o nadie está exento de pasar en su familia misma, independientemente a que nuestra carrera sea acá gestión de riesgo, ¿verdad? Que no precisamente, o sea, evidentemente también se puede aplicar en lo laboral, ¿verdad? Pero no obstante, incluso hasta en nuestra familia, en nuestra casa, podemos aplicar. Entonces, al escuchar la maniobra de Heimlich, nosotros ya tenemos que saber que es por atragantamiento. Bueno, ¿cómo se realiza la maniobra de Heimlich? La forma de realizar la maniobra varía ligeramente dependiendo de si la persona que se está ahogando es un adulto, un niño o un bebé. Sin embargo, el principio básico es el mismo. Aplicar una presión fuerte y rápida en el abdomen. Entonces, evidentemente estas maniobras van a variar lógicamente entre los adultos, niños y los bebés, pero no obstante es la misma técnica, solo que de repente variamos en la presión o en la fuerza que realizamos o la posición de las manos también. Pero hablando mal y pronto, se aplica una presión fuerte y rápida en el abdomen. Muy bien. Cuando hablamos de atragantamiento en adultos, la maniobra de Heimlich se realiza de este modo.
Uno, la posición, de nuestra posición evidentemente. Colócate detrás de la persona y rodea sus brazos alrededor de su cintura. O sea, le rodeamos a la persona por su cintura o alrededor de su cintura en este caso. Muy bien. El puño. Cierra una mano en puño y colócala entre el ombligo y el esternón de la persona. En teoría, acá más o menos estaría el ombligo y esta zona estaría el esternón. Este es el esternón, es el hueso justamente que tenemos en el medio del tórax. Entonces, la mano se coloca aquí, en donde indica la flechita. Muy bien. Posterior a eso, el empuje. Agarra el puño con tu otra mano, o sea, sostenemos esto, y realiza compresiones rápidas y hacia arriba. O sea que la presión se sostiene esto acá y se hace hacia arriba, como indica esta flechita acá. Entonces, colocamos la mano, un puño cerrado y la otra le bordea. Y generamos la presión con fuerza hacia arriba. ¿Está bien? Repite hasta que el objeto salga o la persona pierda el conocimiento en ese caso. Si la persona pierde el conocimiento, llama a emergencias. Inicia RCP, reanimación cardiopulmonar, que fue lo que vimos en la clase anterior justamente. Y mientras esperas a los servicios de emergencia. Entonces, iniciamos la RCP en ese momento, ¿está bien? En el caso de que el objeto no salga. Hay veces que sale disparado el objeto también que está obstruyendo. En el caso del atragantamiento en niños pequeños, golpes en la espalda sería una de las técnicas. Coloca al niño boca abajo, como muestra aquí, sobre tu antebrazo, apoya, o sea, la descripción acá sería en base a esta, pero siguiendo las indicaciones con relación a esta imagen, prácticamente es lo mismo. Se le coloca al niño boca abajo sobre tu antebrazo, en este caso, apoyando su cabeza con tu mano. En síntesis, aquí lo que realizamos son los golpes suaves entre los omóplatos. Los omóplatos serían la famosa paleta, los huesos que están por detrás del hombro prácticamente y detrás de nuestro tórax. Entonces, dale 5 golpes suaves entre los omóplatos con la palma de tu mano. Generamos un golpeteo preciso y en esta posición para que el niño, por gravedad, incluso expulse el objeto que le está obstaculizando la respiración. Otra de las técnicas sería la compresión abdominal. Voltea al niño boca arriba y realiza 5 compresiones en el centro del pecho con 2 dedos. Repite esas secuencias hasta que el objeto salga o el niño respire. En este caso le realiza, según esta imagen, realiza la misma técnica que en el caso de los adultos. Porque justamente el atragantamiento en el caso de los adultos y los niños ya mayores, de repente, qué sé yo, a partir de los 2, 3 años en adelante, se le puede aplicar la misma técnica de Heimlich, solo que evidentemente sin tanta fuerza como en el caso de los adultos. A ellos, por ejemplo, le podemos manipular bien en este sentido, en estas posiciones para poder realizar esos movimientos, para poder justamente facilitar esa expulsión del objeto que le está obstaculizando. En el caso de los adultos sí va a ser un poco más complicado y con más razón si de repente es un paciente ya de edad o es una embarazada o tiene de repente algún sobrepeso también el paciente. Ahí va a costar un poco más. Pero en los niños es manipulable
o es más fácil de realizar la maniobra de Heimlich. Y en el caso del atragantamiento en bebés menores de 1 año, ahí sí aplica textualmente lo que mencionaba en la diapositiva. Se le coloca al niño boca abajo en la zona del antebrazo justamente nuestro y se le da pequeños golpeteos también en la zona de la espalda. Evidentemente no con fuerza, con mucha fuerza, pero sí con una cierta fuerza precisa como para también generar esa expulsión. Y las compresiones en el pecho serían esto, se le coloca boca arriba, pero mirando hacia abajo a la criatura, y se le coloca, se le realizan las compresiones, pero con los dedos, con 2 dedos en este caso, en la misma zona que mencionó en el caso de los adultos. Aquí en teoría también le realizaríamos esas compresiones al niño o a la niña, pero con 2 dedos. Evidentemente sin generar tanta fuerza como les mencioné, como en el caso de los adultos. ¿Se entiende esto hasta acá o vuelvo a explicar las diapositivas anteriores? Chicos, ¿Está todo claro, profe? ¿Se oh, entiende bien? perfecto. Bueno, por último, ¿cuándo llamar a emergencias? Siempre que la persona no pueda respirar, toser o hablar. En ese caso, entonces, llamamos a emergencias, evidentemente. Cuando ya no está logrando incluso expulsar también el objeto, y justamente menciona aquí, si el objeto no sale después de varios intentos, también hay que llamar a emergencias. O si evidentemente la persona ya perdió el conocimiento. En estos casos principalmente, entonces, debemos llamar a emergencias. Chicos, en menos de 1 minuto se va a cortar la clase. Quiero que se vuelvan a conectar. Voy a mostrarles un video y posteriormente